Pues el experto en seguridad, Renato Rivera Ron, que también es coordinador del Observatorio de Crimen Organizado, está con nosotros. Ahí le damos la más cordial bienvenida. Y justamente pusimos este extracto pequeño del viceministro, porque un poco nos encamina a uno de los temas de la entrevista. ¿Nos escucha bien, verdad? Sí, correcto. Sí, buenos días, muchas ¿Qué gracias. tal? Esto significa, en buen romance, que las Fuerzas Armadas, como estamos frente a un enemigo que utiliza armamento bélico de guerra, lo mejor es declarar pues que todos los delitos que tengan que ver con el crimen organizado se encasillen como actos de terrorismo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Precisamente también había escuchado y visto la entrevista de ayer y se hablan de una serie de delitos, entre ellos, por ejemplo, el tráfico de armas, el narcotráfico, por supuesto, que es la prioridad número uno que tiene ahora el Estado ecuatoriano. Hay que tomar también en consideración que la minería ilegal ya fue declarada una amenaza a la seguridad del Estado. Eso también supone unas actividades adicionales de las Fuerzas Armadas, y se habla también en términos generales del crimen organizado internacional, en este caso las organizaciones que estarían operando en el Ecuador. Y yo ahí veo al menos una oportunidad, y es que sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, al menos en lo que se refiere a percepción de inseguridad, va a generar algún tipo de impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ver militares a las calles puede ser un aspecto positivo, la gente puede ver como algo positivo. Sin embargo, mucho más allá de tener un militar en las calles, hay una serie de acciones que hay que tomar. ¿Cómo se van a investigar estas organizaciones? ¿Cómo vamos a priorizar quiénes son los blancos estratégicos? Es decir, a quién vamos a prestar mayor atención, quiénes van a ser los que tienen mayor prioridad. Es decir, va mucho más allá de la capacidad de armamento, y no solo poner al militar en la calle, sino cómo vamos a desestructurar esas organizaciones, qué tipo de investigación vamos a tener. Ahí vienen preguntas adicionales: si es que los militares están preparados para judicializar, que no es el caso, no tienen esa misionalidad, va mucho más allá de sus funciones, y pues como digo, inicialmente puede generar una sensación de seguridad que entendería que va por esa prioridad, al menos en términos de gobierno, el sacar a los militares a las calles para combatir el crimen organizado, desde el terrorismo. Pero hay una serie de retos adicionales que al menos yo no los he visto, o no sé cómo los van a enfrentar. Claro, y no podemos descartar que haya algún sector importante de los militares que no esté de acuerdo, ¿no? Bueno, siempre hay dos puntos de vista sobre un tema tan sensible que podría darse a la policialización de las Fuerzas Armadas, es decir, darles funciones de policía, en este caso las funciones que van a tener para contrarrestar el terrorismo. Hay otros países que ya tienen esta medida. Por ejemplo, Italia tiene esta alternativa. Inclusive en Italia ves militares a las calles, hay la amenaza del terrorismo sumamente latente en la Unión Europea. Sin embargo, esas actividades vienen por un centro de información o de inteligencia integrado que da la información, alimenta tanto a las Fuerzas Armadas como a la policía. Y eso es un tema que tiene que resolver el Estado, y es cómo empezar a generar inteligencia estratégica, o cómo empezar a alimentar la información que tienen las Fuerzas Armadas, que tiene la policía, y a partir de ese centro integrado o esa información estratégica o inteligencia estratégica que tiene el Estado, empezar a dar herramientas para desestructurar a las organizaciones criminales. Entonces ahí viene también esos puntos de vista divididos dentro de las Fuerzas Armadas y también dentro del Estado ecuatoriano en general. Renato, muy buenos días. Omar Jaén te saluda. ¿Cómo has estado? Buenos días, Hola, muchas gracias, Renato. muy bien. Mire, para bien, o sea, la pregunta va para bien. Miren, sabemos todos que nuestras fronteras son permeables, lamentablemente. Son muy frágiles. Y por ahí nos está entrando la droga, y por ahí también está saliendo la droga, aparte de los puertos, ¿ya? Y aparte de las pistas clandestinas que podamos tener. Lo hago en el mejor sentido, esta pregunta. ¿Cómo quedan nuestras fronteras, que ahorita, siendo solamente exclusividad de las Fuerzas Armadas, que son las únicas que están en estos momentos en frontera,
¿Cómo quedarían las fronteras si esos militares ahora van a tener que estar custodiando las calles, o sea, la parte interna? ¿No estaríamos debilitando aún más unas permeables fronteras? Yo creería que no. Al menos ¿No? tiene 50,000 militares que están, al menos 50,000 efectivos que tienen las Fuerzas Armadas aproximadamente. No todos de los 50,000 o más allá de personal administrativo y demás están en las fronteras. Tienes muchos militares que están al interior del país que por lo general tienen estas misiones en Riobamba, en Cuenca, en la Amazonía, que van mucho más allá de la línea de la franja de los 20 kilómetros. El debate sobre la permeabilidad de la frontera, sin embargo, sí da ciertos puntos a tomar en consideración, porque tienes ya una problemática del crimen organizado que se acentúa en las fronteras. Cuando se habla de gobernanzas criminales, que es un concepto que ha tomado mucha fuerza en las últimas semanas, en los últimos años, diría en la academia, es que hay un espacio que ha sido tomado por las organizaciones criminales ante la falta de presencia de institucionalidad del Estado, y eso por lo general ocurre en las fronteras. Y ese es el problema no solo del Ecuador, sino de América Latina, su permeabilidad fronteriza. Y ahí las Fuerzas Armadas ya tienen una misionalidad específica para intervenir. Sin embargo, como tú mencionas, el flujo de droga continúa siendo bastante representativo. Inclusive yo, más que la droga, me concentraría en las armas. Es aquellos instrumentos que están generando violencia y que hay un flujo cada vez mayor al Ecuador por este método de intercambio que han tenido las organizaciones criminales, sobre todo dedicadas al narcotráfico, que no están siendo atendidas. Y ahí hay si quieres, una doble misionalidad en cuanto a la policía y las Fuerzas Armadas. Cuando las dos fuerzas discuten, uno habla sobre el control de armas y el otro sobre el tráfico de armas como delito. Sin embargo, nunca logran ponerse de acuerdo sobre cómo van a disminuir el tráfico de armas, y es un tema prioritario. El terrorismo está utilizando explosivos, está utilizando armas. Sin embargo, no he visto ningún tipo de acción puntual para disminuir el flujo del tráfico de armas, que es una prioridad y que entra tanto por el espacio aéreo, el espacio marítimo y las fronteras, que es un tema de misionalidad de las Fuerzas Armadas que va mucho más allá de declarar terroristas a las organizaciones criminales. Lo que me lleva a pensar que no es tampoco una solución de fondo a los problemas de violencia y de exceso de armas que hay en el Ecuador, en manos malas, en las peores manos, el permitir el porte controlado. No, claro que no. Aunque las Fuerzas Armadas ya han puesto una serie de medidas que va a dificultar este acceso al porte de armas. Sin embargo, hay varios problemas. Como tienes un alto flujo de armas, es posible que tengas esquemas de corrupción. Es decir, tú vas a tener un arma registrado de tales características, resulta que en el mercado va a estar dentro de la sociedad otro tipo de armas. Vas a tener también un porte. Las organizaciones pueden tener inclusive un porte de armas legitimado por el Estado, que es un problema también adicional. Sin embargo, si es que uno quiere plantear un porte de armas, también tiene que empezar a generar estrategias para cómo reducir ese flujo ilegal de armas que vas a tener en el país. Al final del día, la violencia se genera por esa cantidad de armas que están circulando en el mercado. Ese nivel o esa sensación de terror o cómo el Estado ha catalogado ese nivel de terror va por el uso de armas y explosivos, y esas son ya misionalidades del control y del tráfico de municiones y explosivos que ya están dentro de las misionalidades de las Fuerzas Armadas. Entonces ya son actividades que ellos tienen a la mano que no han generado tal vez los resultados esperados, y por eso es este tipo de otras medidas que están tomando por parte del gobierno. Entonces, no sé si coincidamos, Renato, en que uno de los problemas más graves está en la frontera norte, posiblemente, donde nos decía aquí un experto que hay 74 pasos, de los cuales 70 son clandestinos, donde no solo pasa la droga, sino que también pasan las armas. Entonces, lo que hay que fortalecer es justamente ese control, entre otras cosas, ¿no?, en la frontera norte. Así es. Inclusive yo sumaría también la frontera sur para el caso de tráfico de armas. Hay un ingreso bastante representativo, un flujo de armas muy representativo en la provincia del Oro. También hay que tomar en consideración el espacio aéreo, es decir, ver que las avionetas
que no son controladas por la Fuerza Aérea, ingresan con una cantidad representativa de arma larga, que es con las que se están armando las organizaciones, y pues ahí no se están tomando las medidas necesarias. En lo que se menciona de frontera norte, por supuesto, también salen armas, es decir, ingresan desde el sur del continente, pasan a la frontera norte para las organizaciones colombianas, precursores químicos, ingresan las armas también, ingresan las drogas. Y el problema ahí va por la ausencia de un control integrado de fronteras. Hay 70 pasos informales en la frontera norte, eso sí es cierto. Tienes 4 formales. Sin embargo, inclusive hasta el mismo control de los pasos formales no son adecuados. Y ahí hay un ingreso de salida inclusive hasta trata de personas. Se hablaba, por ejemplo, de la importancia que está teniendo el Tren de Aragua en trata de personas en Colombia, que también afecta al Ecuador, y todo eso tiene una connotación desde la perspectiva de frontera que no está siendo atendida de manera integrada. Renato, mira, uno de los temas que más creo que preocupa son las narrativas y los discursos. Yo entiendo que cuando un gobierno está debilitado, tiene que salir a decir cosas para cambiar la percepción de la gente. Pero en temas tan sensibles como la seguridad, uno tiene que ser muy sincero. La pregunta es, Renato, tú como experto en seguridad, ¿tú sientes que hay un plan de seguridad o estamos actuando un poco por instinto? Por ejemplo, ¿crees que este tema de declarar como terroristas a estos grupos narcodelictivos, entiéndase, los tiguerones, los lobos, porque no creo que va a ser en general, porque si tú lo amplías a general es igual que nada, tienes que ser muy específico. ¿Tú crees que este tipo de medidas son planificadas con tiempo, fueron previstas en un plan, o es algo que estamos actuando, apagando incendios por incendio, incendio por incendio? Yo creería que es la segunda opción, es decir, hay muchos planes que no tienen presupuesto, que eso es lo más grave. Se crea una estrategia contra el narcotráfico, se crea una estrategia contra la violencia criminal, me parece que fue otro tipo de plan que generaron. Ya tienes un plan de seguridad ciudadana, generas un plan de seguridad integral, es decir, hay una serie de instituciones que están generando planes o inclusive ministerios que están generando planes por su propia cuenta, y lo más grave es que no hay una perspectiva planificada del Estado contra la seguridad. Es decir, nosotros nos vamos a plantear como Estado, un objetivo prioritario que es reducir la tasa de homicidios, por ejemplo, que es el indicador más importante para medir la inseguridad en un país. Esos recursos van a estar orientados hacia la disminución del homicidio, o vamos a reducir, para mí sería un indicador muy importante, reducir el nivel de beneficio económico que tienen las organizaciones, porque también cuando se habla de terrorismo se habla de financiación al terrorismo, que es un tema fundamental que tiene que atender el Estado. No he escuchado tampoco ningún discurso hablando precisamente de ahí estamos hablando de lavado de activos y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, ya. Cómo las organizaciones criminales están financiando sus actividades delictivas, y eso es un tema prioritario que hay que atender, que no se lo ha visto. Entonces, retomando el tema, hay una serie de planes que no están orientadas hacia una sola planificación, y lo más grave, tienes muchos planes que no tienen recursos. En la intervención de ayer del viceministro de Gobernabilidad hablaba de, como tema prioritario, inyectar recursos a las Fuerzas Armadas, y ahí hay un tema que hay que discutir, porque la policía, cuando se habla de recursos a la policía, se menciona que no llegan los recursos para ellos. Tampoco se genera una buena planificación de cómo se están realizando las compras públicas desde el Ministerio del Interior, y creería que eso también va a pasar a las Fuerzas Armadas, que de ahí van a pedir también una rendición de cuentas desde la ciudadanía, es decir, qué resultados están generando, y digan, es que no me han canalizado los recursos para yo generar o comprar armamento o comprar equipamiento que me sirva para desmantelar las organizaciones, y pues no tenga resultados también por la falta de planificación que tienes desde el Estado. Ahora, Renato, como para ir cerrando, siguiendo con este tema de las narrativas y los discursos oficiales que se tienen que dar, dos frases recurrentes, bueno, una recurrente y una nueva que veo que es la muletilla por parte del gobierno. Una es, se están matando entre ellos, que el 90% de los homicidios es de personas vinculadas con el narcotráfico, como intentando justificar tanta sangre en la calle de esa manera, punto uno. Y punto dos, ahora una nueva muletilla de Guillermo Lasso, es decir, es que ahora tenemos muchos vacunadores y tenemos otro tipo de delincuencia porque ya no hay droga en el Ecuador.
porque prácticamente hemos llegado a incautaciones con récords históricos y como ya le estamos cortando el tema de las drogas, ahora están buscando otro tipo de delitos. ¿Tiene sustento este par de declaraciones? No, no tiene ningún sustento técnico. Son declaraciones, creería que inclusive, exactamente políticas, inclusive quienes dan esa información al interno del gobierno, pues no han contrastado cifras, digamos. Al menos te voy a poner dos ejemplos. En relación a las incautaciones del tráfico de drogas, hay una serie de factores que inciden a que se incaute más o menos drogas. Si es que hay más producción, vas a incautar más droga y va a llegar también más droga a los mercados de consumo. Eso es una relación de oferta-demanda que existe. Pero lo que ha sucedido en el Ecuador es que sí ha ido incrementando el flujo de incautaciones, pero también ha ido creciendo el flujo de incautaciones en Panamá, en Colombia, en Perú. Todos los países están reportando más incautaciones y es porque se produjo más droga, es porque también tuviste la pandemia por COVID, que generó una restricción del tráfico marítimo, es decir, no podías enviar tanta cantidad de droga en esos años, se almacenó y empezaron a sacar en gran cantidad y eso generó también un incremento de las incautaciones. Pero hasta para tomar específicamente el dato del presidente Lasso, decía que se incauta más droga. En el 2022 se incautó menos droga que en el 2021, inclusive hasta por las mismas cifras de la policía, creería que ese argumento no tiene un sustento técnico. Sobre las vacunas o las extorsiones, es una dinámica completamente distinta y que no necesariamente está relacionada al narcotráfico, sino es parte de las actividades de las organizaciones criminales. Cuando tienes más organizaciones criminales que se disputan el territorio, existen estas gobernanzas criminales en disputa en ciertas ciudades, sobre todo en el enfoque urbano. Esas organizaciones necesitan generar presencia cobrando extorsiones, pero también necesitan financiar sus actividades. No todas se dedican al narcotráfico. Tienes unas que estarán dedicadas pues al secuestro extorsivo, a homicidios selectivos. Ahí tiene que definir el gobierno hacia dónde va a priorizar y esas organizaciones pues buscan generar un mayor espacio en los territorios, en las ciudades, en los negocios, generar miedos, también generar para las organizaciones una forma de legitimar su espacio en los territorios y tiene una visión completamente afuera del narcotráfico. El problema muchas veces es que los gobiernos desde el discurso y también en la práctica narcotizan el problema del crimen organizado, de inseguridad, y eso es muy grave porque no te permite generar estrategias puntuales sobre cómo vas a eliminar ese factor de miedo que es lo que ahora siente la ciudadanía en el país. Renato, para cerrar, mucho se habla que este es un tema que ya se está replicando en Perú, se está replicando en Chile, es un tema ya regional, el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico. ¿Qué tipo de reforma se debería hacer en el ámbito regional? Muchos aquí están pidiendo que una reforma migratoria, por ejemplo. ¿Tú crees que eso sería válido o sería una buena herramienta en estos momentos como para frenar en algo la inseguridad? ¿O es una forma de estigmatizar al migrante que fluye y que transita a lo largo de esta parte del continente? Con eso cerramos, Renato. No, yo creería que no. Poner el foco al migrante como un problema de inseguridad no tiene ningún tipo de sustento. Son herramientas discursivas y no tanto en la práctica. Lo que sí es importante generar es espacios de diálogo, un mecanismo de integración que facilite esa comunicación entre los estados. También eso tiene que venir acompañado de una mayor comunicación que tenga un intercambio de inteligencia entre policías y fuerzas armadas. Es decir, yo tengo una prioridad, ya tienes los gabinetes binacionales, pero por ejemplo se conversa muy poco con Brasil, se conversa muy poco con Chile, con Argentina, entre todos los países también se conversa muy poco y es muy difícil saber exactamente cuál es el problema puntual o hacia dónde debemos priorizar las estrategias, como todos los estados. Hay un problema de narcotráfico vigente en todos los estados, sin embargo el flujo de droga va a empezar por un país y va a terminar en otro y para eso es necesario intercambiar información, no solo a nivel estratégico de inteligencia, sino también a nivel político, que quienes son los que toman las decisiones, es decir, entre estados, entre gobiernos, un mecanismo de integración enfocado también en este sentido que en este momento carece, al menos a nivel de sudamericano, porque el UNASUR, digamos, está retomando, pero no tiene tampoco este enfoque, tampoco en su momento de auge llegó a tener este enfoque sobre crimen organizado con acciones puntuales hacia el tema.
Muy bien, gracias. 7:25. A Renato Rivera Ron, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y experto en seguridad. Muy amable, ¿eh? Gracias, Renato. Muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias por la entrevista.